Señoras y señores, muy bienvenidos sean ustedes a estas charlas de nuestras vivencias. Hemos tratado ya temas en otras ocasiones, como el miedo, que es el gigante negro. De los 4 gigantes del alma, el miedo es el gigante negro. Ahora vamos a hablar de la ira, que es el gigante rojo. El gigante rojo es la ira y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, en el carácter del ser humano hay 3 componentes. Veamos, 3 componentes: la inteligencia, la vida afectiva, ¿sí?, y la voluntad, ¿sí? La vida afectiva, naturalmente, son las emociones que, pues, es el factor, es el elemento preponderante, ¿sí? La formación del carácter, o el carácter bien hecho, bien conformado, es el armonizar estos 3 elementos. Es el armonizar estos tres componentes: la inteligencia, la vida afectiva y la voluntad. Entonces, la ira es con el miedo también, es con el miedo y el amor y el deber, los 4 gigantes del alma. ¿Sale? Entonces, hoy 11 de julio de 2020, vamos a hablar de un tema que es muy extenso, que es la ira. Y pues, ¿quién no ha sentido la ira? Lamentablemente, la ira no es de ninguna forma una energía, una reacción positiva. Es totalmente destructiva. Si el miedo todavía tiene facetas constructivas que nos llevan de alguna forma a situaciones positivas, la ira definitivamente no nos lleva a ningún lado. Naturalmente, los que hemos vivido la ira nos damos cuenta que es muy difícil controlarla, vigilarla y, sobre todo, contenerla. Cuando ya estamos muy dados a dejarla crecer, es muy difícil contenerse. Yo recuerdo que en mi infancia, de alguna forma, pues yo empecé con pequeños berrinches porque quería algo, porque no se me daba algo. Algunas veces me tuvieron que azotar, me tuvieron que pegar, porque pues los berrinches no le gustan a nadie, menos a los papás. Y pues hay papás que los toleran, pero hay papás que definitivamente no andan con juegos, y yo tenía unos de esos. Bien, les decía yo que los componentes del carácter del ser humano están compuestos por la inteligencia, por la vida afectiva y por la voluntad, siendo la vida afectiva o las emociones el componente preponderante, ¿sí? Y que naturalmente el mejor carácter consiste en armonizar estos 3 componentes de la vida emocional de cada ser humano. Bien, ahora bien, un individuo poseído con la ira puede actuar absurdamente, incluso llegar a matar a su mejor amigo. Ya no digamos a otra persona, a su mejor amigo. Claro, de nada va a servir que después se arrepienta, pida perdón, o nada, no va a servir de nada. Ya el hecho ya está dado y ya la situación ya sucedió. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? La inteligencia no pudo actuar, ¿sí? La ofuscó la emoción. La ofuscó la emoción, que fue, naturalmente, la vida afectiva. Entonces, el gigante rojo, la ira, se alía con otros gigantes. Cuando se junta con el amor, la ira, entonces nos provocan los celos, que es un tema totalmente muy completo, muy grande, eso de los celos. Es un defecto, un malestar, una enfermedad, se puede decir. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, sino hasta en otra ocasión. Cuando se junta con el deber, que es el gigante verde, el 4.º gigante del alma, el deber y la ira, entonces nos da como resultado la intolerancia, ¿sí? También cuando la ira se junta con el miedo, nos da el pánico. Y tenemos como resultados, pues, acciones violentas, agresiones y hasta la muerte misma
que nos deja congelados o hasta muertos de pánico. Bien, los peores resultados, es incluso la muerte. De alguna forma, el estado mental caracterizado de la ira se presenta por la agresividad en cualquier forma. Agresividad en cualquier forma, porque puede ser verbal, incluso, puede ser de golpes, puede haber, les decía yo, muerte, pero cuando es con el aspecto verbal, se manifiesta verbalmente, entonces estamos hablando de insultos, majaderías, groserías y demás. Cuando se alía el miedo con la moral, entonces estamos hablando de que estamos actuando despreciando a la gente, rebajando al prójimo, y de todos modos, queramos o no, cuando queremos causar daño a otros, ¿sí? Cuando queremos causar daño a otros, estamos poseídos, estamos manejados por ese gigante rojo que es la ira. La ira produce un emponzoñamiento en nuestra alma. La ira produce es un veneno que se mete en nuestra alma y no nos permite vivir tranquilos y naturalmente no nos va a permitir tener salud mental. Decididamente no lo va a poder hacer. El odio es la ira en conserva. El odio es la ira misma concentrada, en conserva, añejada, fermentada. ¿Sí? Aguas. Y el odio es la ira en conserva. Y el que odia se destruye así, porque no puede destruir a otros. El que odia se destruye a sí mismo porque no puede destruir a otros. El odio es un veneno que aniquila el alma del que lo posee. El odio es un veneno que aniquila el alma de quien odia, de quien posee ese odio, ¿sí? Y desquitar, no se pudo desquitar a golpes, dice aquí, y se alimenta constantemente. Y entonces surgen los deseos, los ánimos y los pensamientos de venganza. Pero me las vas a pagar. Yo sé que, dice por ahí, incluso les han compuesto algunas cosas a la venganza, ¿sí? Que es un plato que se come frío y que la venganza es dulce. Y en la Biblia, por ejemplo, ¿qué dice allí? Deja en mis manos, ¿sí? Deja en mis manos el desquite, ¿sí? Dice Dios, y ascuas de fuego haré caer sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Tú no te vengues, no procures vengarte, no tengas ese aspecto vengativo. ¿Por qué? Porque te va a hacer más daño que bien. Bien, es importante que nosotros veamos que ese veneno, ese odio, al final de cuentas nos va a matar a nosotros. La venganza que no llega, no se da y consume a la persona, le provoca un daño mental. O sea, si yo tengo la idea de vengarme, si tengo el odio en mi cabeza, si quiero hacerle daño a alguien, aunque se dé o no se dé, ¿sí? Entonces estamos manejando, pues yo tengo pues ese deseo y a veces que no se da, entonces me convierte, o sea, me lleva a un daño mental, ¿sí? Ese daño mental, y al vengativo le aparecen los defectos, ¿sí? Por ejemplo, el líder le aparece que se convierte en el líder que desfasa en tuertos, diría el Quijote de la Mancha. Se vuelve criticón, se vuelve irónico, murmura, se vuelve burlón y al final de cuentas se posesiona de ese vengativo ser, la soberbia. La soberbia es algo que definitivamente nos lleva de una cosa a otra y a otra y a otra. Primero fue la ira, después fue el odio, después fue el venenoso odio y el no podernos desquitar, naturalmente que nos daña la mente y al final nos provoca una actitud soberbia. ¿Quién es el soberbio? El soberbio es un individuo que se siente que fue privado
se fue privado de gratificaciones, es un ser frustrado, ¿sí? Y trata de demostrar su gran importancia y con hostilidad. Entonces, definitivamente es importantísimo. Yo voy a leerles una parte nada más de que este tema que vamos a tocar luego, de la soberbia. Dice, por ejemplo, la soberbio es aquel individuo que se ha visto privado de muchas gratificaciones, se siente frustrado, por ello trata de demostrar a los demás con actitudes hostiles su gran importancia. Probablemente nunca triunfó en lo que quiso. Probablemente nunca triunfó en lo que quiso. A lo mejor, pues muchos deseos fueron frustrados. Yo alguna vez quise ser futbolista profesional y no lo pude ser. Pero bueno, a lo mejor me frustré, me volví egoísta, me volví iracundo, definitivamente. Yo sé lo que es tener la ira, gritar y patalear y amenazar incluso. Pero bueno, definitivamente este tema es hermosísimo también, de la soberbia. Y es bueno, es muy buen tema para desglosar en otro momento. En la próxima, yo les prometo que vamos a hablar un poco más extenso de lo que la ira es y lo que nosotros nos ha causado a veces, en mi caso personal, tanto daño. Por hoy únicamente les digo que si tienen alguna sugerencia, alguna recomendación, pues, y si les gustó el tema, si les gustó la participación, pues les pido que le den un pulgar arriba. El otro día dije un índice, no, un pulgar arriba, un like, y pues si se suscriben a nuestro canal en YouTube, pues se los vamos a agradecer. Hasta luego, que la pasen muy bien y sean felices este fin de semana.